algún, alguna práctica complementaria le hicimos algún cambio. Lo principal que tienen que saber de sistemas presupuestarios es que son formas en las cuales tenemos de medir relaciones al cierre. Ustedes van a ver que cuando en un examen le preguntan, calcule las siguientes relaciones al cierre del ejercicio con los siguientes datos, lo que vamos a tener que calcular son cuestiones que tienen que ver con si hay superávit o déficit en el ejercicio, eventualmente equilibrio en caso de que no haya, digamos, mayores gastos que recursos o viceversa. Bueno, pero lo principal, digamos, para arrancar, tiene que ver con algunas cuestiones teóricas que surgen del programa, que tienen que ver con, para empezar, la definición de periodo administrativo. Ahí el profesor Arévalo, que era, digamos, una autoridad en nuestra disciplina, que de hecho la sala de profesores de la facultad tiene su nombre, planteaba que la vida de los entes se desenvolvía de manera continua. Y en todos esos instantes de la vida del ente que podemos visualizar como si fuera una línea recta, Mabel, no sé si tenés la posibilidad de sí, compartir la primera hoja del Word. Ahí voy. Por ahí me sirve un poco para ilustrar este punto. Un segundo. Ahí va. Un segundito. No sé. Hoy me sale un mensaje que no me deja compartir. A ver. Bueno, vos andás explicando, pero yo voy a tratar. No sé. La explicación, lo que pasa es que, bueno, lo que quería contarles es que si bien la vida de los entes se desarrolla ininterrumpidamente a lo largo de los años, en algún momento es necesario como separar en periodos iguales a los fines de poder comparar el desempeño o la actividad de los diferentes periodos. Ahí, bueno, en el Word, que ahí la profesora está poniendo, puse una fecha, 1 de enero, y otra fecha, 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque estos periodos que voy a necesitar comparar usualmente son de un año. Y es por eso que también la otra expresión utilizada es año financiero, porque digamos ahí a este periodo administrativo, al tener una duración de un año, lo podemos denominar así. Entonces, esta necesidad de comparación entre los periodos anteriores y los que se van desarrollando, genera la necesidad de, como que esa línea recta que de alguna manera podemos imaginar que es la vida del ente, esa línea del tiempo, al fraccionarla en periodos anuales, nos da eso que se denomina periodo administrativo. Ahora bien, algunas legislaciones, en vez de hablar de años financieros, porque en realidad la actividad que se desarrolla durante ese periodo, en el caso del sector público, del ente público, es financiera principalmente, hablan de año económico financiero. ¿Por qué? Porque también hay una actividad económica que tiene que ver con la administración de los bienes. Entonces puede ser que en alguna legislación comparada de otros países nos encontremos con la denominación año económico financiero. Pero bueno, a los fines de que les quede algo en la carpeta, quería dictarles un pequeño concepto relativo a esta cuestión.
Los entes, como dijimos, ya sean públicos o privados, tienen este desenvolvimiento de sus actividades de manera continua. Leonardo, vamos a hacerlo con otro método, Leonardo. Con un método de pizarra. Bueno, ahí lo tenemos. Esto que les estaba explicando, ¿no? Esto es lo que decía Leonardo, ¿no? Sí, miren lo que está compartiendo la profesora Cabrera. Ahí tenemos una línea recta. Estos periodos administrativos, les vamos a dar una duración anual, por eso empezamos a hablar de año financiero. Y esto es lo que quiero que les quede como un concepto. Esta necesidad de establecer estos espacios de tiempo de igual duración es para apreciar y juzgar la labor cumplida en cada periodo, a los fines de poder compararla con la realizada en los periodos anteriores y obtener elementos de juicio para las tareas a desarrollar a futuro. De esa necesidad surge el tema del año administrativo que está, como les dije, hay una actividad financiera, hay una actividad económica, por eso alguna legislación de otro país o algún autor de la doctrina podría plantear el tema de año económico financiero. Pero estamos hablando de lo mismo. De hecho, si vemos el artículo 10 de la Ley de Administración Financiera, en Argentina, por ejemplo, coincide con el año calendario. Por eso utilicé el ejemplo del 1 de enero al 31 de diciembre, porque el artículo 10 de la ley de Administración Financiera nos habla de que, en el caso de Argentina, el año financiero va a arrancar el 1 de enero y va a terminar el 31 de diciembre. Ahora bien, podría no coincidir con el año calendario tranquilamente. De hecho, en Argentina, hasta la década del 60, el año financiero comenzaba el 1 de noviembre y terminaba en octubre. Y para empalmarlo, bueno, hubo, allá por el año 65, si mal no recuerdo, un ejercicio que duró solamente 2 meses, del 1 de noviembre al 31 de diciembre, porque para pasar de un ejercicio que terminaba en octubre a uno que terminaba en diciembre, hubo que hacer un mini ejercicio de 2 meses para poder, a partir de ahí, sí, ya en 1966, hacer que el año financiero del Estado Nacional coincidiera con el año calendario, digamos. Ahora bien, esto es, si quieren, del 1 de enero al 31 de diciembre, ese periodo administrativo año financiero es lo que contiene en realidad una serie de hechos que se van desarrollando que tienen que ver más que nada con cuestiones relativas a lo que han visto a lo mejor en otras materias, de hecho administrativo, que tienen que ver con los hechos administrativos. Hay un conjunto de hechos administrativos que se desarrollan a partir del 1 de enero, desde el inicio del año financiero hasta el cierre, que sería el 31 de diciembre. Que volvemos a decir, en Argentina coincide con el año calendario. Leonardo. Ahí. Leonardo. ¿Me escuchan ahora? Mabel, ¿me escuchás vos? A ver, ahora. Sí. Bueno,
Sigo con la clase entonces. Sí, sí, se escucha. Bueno, entonces, Vamos a designar a Martín, nuestro cripto. Martín, respondé vos, Martín, cuando... necesito a alguien que me Moverte. conteste si el Sí, sonido está siendo sí, sí, seguí, Leonardo. Si no, perfecto. digo yo. Bueno, entonces, eh, Sí, va a responder repasando Martín, lo que dijimos hasta Martín, ahora. nuestro cripto. Ahí va, bien. Se queda Bien, ahí. repasando lo que dijimos hasta ahora, unidad 4. Periodo administrativo, año financiero, bueno, hablamos de año financiero porque ese periodo administrativo por lo general es anual, en el que dividimos la vida de los entes. En nuestro caso nos interesan los entes públicos. A su vez, lo que sucede es que, bueno, en el caso de Argentina coincide con el año calendario, ese año financiero o año económico financiero. Después, ejercicio administrativo es la otra cuestión que tenemos que ver, y ahí yo quisiera que les quede la idea de que el ejercicio administrativo involucra un conjunto de hechos administrativos que son propios del periodo administrativo. ¿Por qué digo que son propios? Que se apropia a un año financiero y no a otro. Porque de alguna manera ese 31 de diciembre hace de separatoria de los recursos y gastos de un ejercicio respecto a otro. Imaginemos, digamos, que el tema que vamos a ver hoy nos va a dar elementos para determinar qué gastos y recursos hay que apropiar a un ejercicio y no a otro, porque el sistema que utilicemos nos va a dar una herramienta para determinar qué gastos corresponden, por ejemplo, al ejercicio 2020 y qué gasto corresponde al ejercicio 2021. Y lo mismo con los recursos, vamos a tener una herramienta a través del sistema presupuestario elegido para separar las aguas respecto a los recursos que corresponden a un ejercicio y no a otro. Por eso les quería hablar de algo que se llama la competencia del ejercicio. ¿Qué es la competencia del ejercicio? Bueno, son los hechos administrativos, los recursos que corresponde apropiar a un ejercicio o imputar. Por ahí la palabra imputar le suena más de la contabilidad general, pero bueno, imputamos un gasto a este ejercicio y no a otro. Apropiamos un gasto a este ejercicio y no a otro. Es competencia de este ejercicio un gasto y no del otro ejercicio. Estamos diciendo lo mismo con otras palabras. ¿Qué significa? Que nos interesa identificar qué gastos vamos a imputar o apropiar a un ejercicio y no a otro. ¿Y de qué nos sirve eso? Bueno, para determinar el resultado del ejercicio, para calcular esas relaciones que mencioné al inicio de la clase, que tienen que ver con el déficit o superávit de recaudación, con la economía de inversión. En algunos sistemas calculamos residuos o activos pasivos, en otros deuda exigible. Y todo eso después vamos a ver un ejercicio que numéricamente nos va a permitir visualizar los conceptos teóricos que estamos mencionando ahora, porque por ahí yo les puedo dar una definición de residuo pasivo, pero somos contadores, nos gusta ver los números, cuando veamos la ejercitación nos va a quedar más claro de qué estamos hablando. Pero bueno, como les decía, el ejercicio involucra un conjunto de hechos administrativos que se consideran propios del periodo administrativo, o si quieren, propios del año financiero, del cual forman parte. Eso es la competencia del ejercicio. Ahora bien, ¿por qué nos interesa o tenemos que utilizar un criterio para separar qué recursos corresponden a un ejercicio y no a otro, y lo mismo con los gastos? Porque hay diferentes etapas en la ejecución de los recursos y los gastos. No es que en una sola fase
ocurren, o simultáneamente ocurren todas las fases. Podrá pasar a lo mejor con el impuesto de sello, se me ocurre, donde a lo mejor el recurso ocurren simultáneamente las fases, pero excepto algún caso especial, como puede ser ese, en la mayoría de los casos puede pasar que al 31 de diciembre tengamos una parte de los recursos fijados, otra parte recaudada, otra parte ingresada al Tesoro. Por eso, Mabel, no sé si podés compartir lo que sería la segunda hoja del material que armamos para la clase, que te mandé por mail. No sé si... Sí, era acá las etapas de la ejecución de los recursos y gastos, que no, por ahí quería... no me permite compartir, no sé, estoy haciendo unos ajustes acá, pero no me permite. Bueno, pero ahí, compartiendo pantalla. Básicamente, ¿qué queremos mostrar? Sí. Claro, lo del cálculo o la estimación tiene que ver con lo que aprueba el Congreso, pero eso lo vamos a ver después. Yo lo que quería ahora plantearles era de que el recurso tiene 3 etapas. Supongamos un impuesto como el inmobiliario. Hay una fijación o devengamiento del recurso, hay una recaudación y un ingreso al Tesoro. Entonces, al 31 de diciembre puede ser que si el contribuyente pagó el 30 de diciembre, ya esté en la cuenta del Tesoro Provincial. Puede ser que haya otros contribuyentes que pagaron el mismo 31 de diciembre a la tarde. Entonces está recaudado, pero no ingresaba al Tesoro, porque a lo mejor pagó en un Santa Fe Servicio y el Santa Fe Servicio lo transfiere después de la medianoche. Y puede ser otro contribuyente que al 31 de diciembre tenga la boleta, pues no haya pagado. Entonces el recurso está fijado, o sea, está el monto determinado, el derecho a cobrar del fisco está determinado, pero el contribuyente no pagó. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, al 31 de diciembre, al cierre de ese año financiero o periodo administrativo, vamos a tener recursos en diferentes fases de la ejecución. Ahora bien, ¿cuál apropiamos al ejercicio que termina? Los recursos en el momento de la recaudación, los recursos en el momento de la fijación, los recursos en el momento del ingreso. Bueno, va a depender del sistema presupuestario elegido, qué opción tomamos para recursos. Lo mismo con los gastos. En paralelo, lo que está mostrando la profesora, decimos, bueno, al momento de la fijación o devengamiento del recurso, si queremos pensar en un símil del lado del gasto, tenemos lo que es el compromiso. Compromiso en curso de formación es una etapa previa al compromiso, pero si utilizáramos, como vamos a ver después, un sistema que se llama de competencia jurídica, vamos a ver que del lado de los recursos toma la fijación o devengamiento y del lado de los gastos toma el compromiso del gasto, se puede llamar compromiso contable contraído, compromiso a secas. Y vamos a ver que la ley me dice cuándo opera ese compromiso. Y nos da como las características que tiene que tener un compromiso, lo mismo que la reglamentación de la ley me da las características que tiene que tener un devengado. El devengado sería el momento del gasto que, me adelanto un poco, va a tomar las leyes provinciales o las leyes nacionales, la 12.510 o la ley 24.156 de la Nación. En cambio, del lado del recurso, lo que toman ambas leyes, nacional y provincial, son el momento de la recaudación. Y, a su vez, tenemos dos sistemas teóricos que vamos a explicar a continuación, que son el sistema de caja y el sistema de competencia jurídica. El de competencia jurídica, como les dije, el momento de la fijación y el compromiso en el caso del gasto. Y el sistema de caja toma el momento de ingreso al Tesoro, que es la última
etapa, si quieren, en el caso del impuesto inmobiliario, y el momento del pago del lado del gasto. Entonces, volviendo un poquito atrás, decimos que importa delimitar qué gasto y qué recurso corresponde a cada ejercicio. Para lo cual, uno de los criterios que podemos aplicar es el sistema y competencia de caja. Vamos a pensar ahora cómo funcionaría este sistema. Ahí está, ahí lo tenemos, genial. Bueno, en el sistema de caja vamos a tomar esas últimas dos etapas, ingreso al tesoro y pago. ¿Por qué? Porque en realidad este sistema, que también se denomina inglés, lo que le interesa es el flujo del dinero. O sea, si yo me ingresó el dinero a la cuenta de la tesorería, recién ahí voy a considerar que tengo ejecutado el recurso. Afectado definitivamente el recurso a ese ejercicio y no a otro. Esto que le decía de la necesidad de dividir las aguas respecto a los recursos entre los ejercicios. O sea, como lo que está dentro de ese periodo administrativo o año financiero, en definitiva, son hechos administrativos, son recursos y gastos, ¿cómo identifico qué recurso corresponde a un ejercicio y no a otro? ¿Cómo identifico qué gasto corresponde a un ejercicio y no a otro? Bueno, lo que hago es aplicar un criterio. Entonces, si tomo este sistema de caja o inglés, lo que hago es decir, voy a considerar que pertenece este recurso al ejercicio si ingresó al tesoro. Si ingresó al tesoro a partir del 1 de enero, ya será parte del próximo ejercicio. Respecto al pago, lo mismo. Voy a tomar que el gasto se realizó en el momento de efectuar el pago. Si el pago se hizo el 31 de diciembre de 2020, pertenecerá al ejercicio 2020. Si el pago se realizó el 1, el 2, el 3 de enero del 2021, pertenecerá al ejercicio 2021. Entonces, de alguna manera, cuando se apruebe el presupuesto, la estimación o cálculo de recursos, Mabel, no sé si podemos pasar a la otra, que es la que dice del lado de los recursos y los gastos, un poco lo que aprueba la ley del Congreso, que la autorización es para gastar y la estimación o cálculo. Creo que es la hoja anterior o la posterior. Ahora no me acuerdo si lo puse antes o después. No, es la anterior entonces. Bien. De alguna manera, la ley que aprueba el Congreso la podemos simplificar como pensando que del lado de los recursos tengo un cálculo o una estimación. Y del lado de los gastos lo que tengo son autorizaciones máximas para gastar, o sea, límites. Límites que le pone el Poder Legislativo al Ejecutivo, que son cuantitativos y cualitativos. Pero, si estamos en un sistema de caja, de alguna manera, el presupuesto que va a aprobar el Congreso va a ser un cálculo de la estimación de los flujos de la tesorería respecto a recursos. O sea, imaginemos que tenemos un sistema teórico, no lo estamos aplicando a nivel nacional nosotros, pero un sistema como el inglés. Supongamos que estuvieras en la ley y el Congreso tuviera que hacer los presupuestos en base a ese sistema de caja o inglés. Ese cálculo de estimación de recursos sería el cálculo de estimación de los ingresos al tesoro, porque el momento que voy a tomar para apropiar un recurso al ejercicio es el momento de ingreso al tesoro. En cambio, a la hora de hacer o aprobar el presupuesto del Congreso, si tuviera como parámetro un sistema de caja, las autorizaciones máximas para gastar estarían en función de los pagos que se piensan realizar durante el año. O sea, autorizarían los pagos que se pueden hacer en el año. Esto lo podemos pensar así con los diferentes sistemas. O sea, siempre el Congreso va a aprobar un cálculo de estimación de recursos. Con la ley vigente, el cálculo de estimación de recursos van a ser de los recursos recaudados.
las autorizaciones máximas para gastar van a estar en función del devengamiento, porque esos son los momentos que utiliza la ley. En el cuadro anterior veíamos que el devengamiento y la recaudación, volvemos al de ejecución de recursos, si se puede, vamos a ver que las leyes nacionales y provinciales, el momento que usan para apropiar un gasto o un recurso al ejercicio es la recaudación y el devengamiento. Exacto, si subimos un poquito ahí está. ¿Por qué esa recaudación no es acción? Porque en realidad es más correcto hablar de esa acción, pero como la ley habla de recursos recaudados, de hecho la doctrina plantea que en realidad recaudación son las 3 etapas, algún autor plantea eso, pero bueno, dejamos el tema de la recaudación porque, bueno, la ley nacional y provincial hablan de recaudación de recursos, recursos recaudados, y respecto al gasto, el devengamiento, que va de la mano con la liquidación, porque y el mandado a pagar de alguna manera, porque es como que no existe como existía por ahí en el sistema de competencia jurídica un mandado a pagar, sino lo que hay es una liquidación del gasto y el envío a la orden de pago dentro de los 3 días de recibida la factura. Por eso algunos autores hablan de que en realidad habría como otra etapa, quizá entre el devengamiento y el pago, pero la ley que aplicamos en nación y en provincia habla de la etapa del devengamiento y después el pago. ¿Por qué? Porque dentro del devengamiento incluye la necesidad de enviar inmediatamente dentro de los 3 días hábiles, emitir la orden de pago, y de alguna manera es como que elimina el mandado a pagar y directamente pasamos al pago luego el devengamiento. Por eso cuando vean cuando opera el compromiso, cuando opera el devengado, después van a ver cuando opera el pago, no hay otra etapa en las leyes nacionales y provinciales. Ahora, si hablamos de la Municipalidad de Rosario, bueno, ahí sí, existiría el mandado a pagar según la ordenanza contable vigente, más allá de que, bueno, también la ordenanza contable vigente prevé recibos pasivos, y en la práctica, si bien están previstos en la ordenanza, no se utilizan. Pero bueno, ya vamos a profundizar. Pero ustedes me pueden decir, bueno, esto del sistema de caja es teórico. Es teórico, pero a la vez, si vemos la ordenanza vigente en Rosario, del lado de los recursos tenemos un sistema de caja. Porque la ordenanza de contabilidad de Rosario vigente plantea que para los recursos se va a tomar el momento de ingreso a la receptoría municipal, que digamos sería en su momento como si fuera una dependencia de la tesorería. Entonces, el momento del ingreso toma la ordenanza de contabilidad de la Municipalidad de Rosario vigente. O sea que a nivel nacional y a nivel provincial no se toma el momento del ingreso, se toma el momento de recaudación. Sin embargo, a nivel municipal, que tomamos como referencia a la Municipalidad de Rosario, se toma el momento del ingreso. Respecto al gasto, como utiliza un sistema mixto la Municipalidad de Rosario, vamos a ver que utiliza el sistema de competencia jurídica. Pero para cerrar el sistema de caja, bueno, tenemos entonces que, tomando este cuadro, si ustedes lo copian en su carpeta, pueden redondear lo que sería ingreso al tesoro y pago, y anotar al lado el sistema de caja o sistema inglés. Es como que ahí tenemos el momento que se utiliza en este sistema presupuestario que denominamos de caja, para el recurso y para el gasto. Y eso va a hacer que cuando calculemos las relaciones de cierre utilizando este sistema, nos dé un X resultado de la economía de inversión, del déficit o superávit de recaudación, o que nos dé un X resultado del ejercicio que, aplicando otro sistema, inclusive con los mismos datos, nos va a dar otra cosa, porque como cambia el momento en que se toma para apropiar un recurso o un gasto según el sistema, vamos a ver que con el mismo ejercicio real
según el sistema presupuestario que tomemos, los resultados que vamos a tener en las relaciones van a variar. Entonces, a los fines de cerrar este tema, vamos a hablar de la ventaja y desventaja que tiene el sistema de carga. La ventaja es la rapidez, porque yo en enero pido un estado de tesorería, un balance de tesorería, y voy a tener rápidamente, tomando todos los ingresos al tesoro y todos los pagos, el resultado del ejercicio. Pero ¿cuál es el defecto que le critica la doctrina a este sistema? El defecto que se le critica es que simplemente mediante demorar pagos por sumas enormes, se podría disminuir un déficit o inclusive fabricar un superávit de alguna manera caprichoso o artificial, porque es muy sencillo, me entraron 100 y tendría que gastar 120, pero pago 90 y digo, no, tuve superávit de 10, y en realidad lo único que hice fue dejar de pagar 30 que partía de enero como administración. Por eso, muchas veces, digamos, como los cambios de administración o del color político de la administración de turno son en diciembre, sucede que una administración asume en diciembre y empieza a encontrar por ahí deudas impagas, y bueno, de alguna manera podría darse esta situación, ¿no? Donde el que se va dice, yo me fui con superávit y en realidad lo único que hizo fue no pagar, es como que usó la tarjeta de crédito y el que asume tiene que pagar el resumen, para decirlo de alguna manera un poco más coloquial y menos técnica, ¿no? Una metáfora respecto a la situación que se podría dar en un hogar. Entonces, la administración que se va usa la tarjeta de crédito, gasta, pero a la hora de pagar le traslada al próximo ejercicio simplemente no pagando. Por eso se plantea que este sistema tiene esa desventaja. Entonces, precisamente para corregir esa desventaja, surge otro sistema en la Europa continental, porque este es un sistema que decíamos que era inglés, pues se empezó a aplicar en Inglaterra, en Francia, en otros lugares, en Italia, digamos, pero más que nada en Francia, por eso también lo llaman sistema francés, se empieza a buscar, digamos, el nacimiento jurídico de la obligación de pagar o el nacimiento del derecho a cobro del Estado para poder apropiar un recurso o un gasto al ejercicio. Entonces es donde nos vamos al rengloncito ese que dice fijación o devengamiento del lado del recurso. ¿Qué significa fijar un recurso para el Estado? Significa que nace el derecho a cobro. Entonces, el sistema que vamos a ver a continuación, que es el presupuesto y ejercicio de competencia jurídica, o sistema francés, o sistema de competencia jurídica, estamos hablando de lo mismo, toma para decir que un recurso pertenece o se imputa a un ejercicio el momento de la fijación. Podemos hablar de devengamiento, pero como también existe un devengamiento del gasto, preferimos hablar más de fijación que de devengamiento cuando hablamos de recursos para no generarle confusión. Pero bueno, si en algún examen contestan devengamiento de recursos, es correcto también. Pero bueno, didácticamente, si toman que se fija el recurso, significa que nace el derecho a cobro por parte del Estado. Ahora bien, le estoy hablando de las etapas o fases de la ejecución de los recursos y doy ejemplo de impuesto inmobiliario que tiene un orden como este, ¿no? Que primero se fija el recurso, después se recauda y por último ingresa al tesoro. Hay otro impuesto, como el ganancias a nivel nacional, donde el orden es diferente. Por ahí primero se genera la recaudación, porque hay una declaración jurada del contribuyente, entonces el contribuyente declara y va y deposita, y después ese dinero ingresa al tesoro. Pero la fijación o devengamiento del recurso quizá queda firme o cuando hay una
determinación de oficio, o después que prescribe el derecho del Estado a reclamarle al contribuyente en caso que detecte alguna inconsistencia en la declaración jurada. O sea, es como que la fijación del endeudamiento se va a dar después que inclusive se haya producido la etapa de ingreso al tesoro. Entonces, lo que quiero decir es que ese orden respecto a los recursos sería más de un impuesto inmobiliario y que, por ejemplo, en otros impuestos como ganancia puede estar primero recaudación, o como les mencioné antes, en un impuesto de sello provincial podría darse en simultáneo la fijación, recaudación e ingreso, porque muchas veces el mismo cajero del banco el que está sellando el Banco de Santa Fe, no sé, un contrato de alquiler, y ahí se genera esa situación. Entonces, lo que le decía antes del cálculo o estimación de los recursos cuando se aprueba una ley del Congreso, y en el caso del gasto, unas autorizaciones máximas para gastar. Si tuviéramos en la normativa vigente a nivel nacional el sistema de competencia jurídica, lo que aprobaría el Congreso sería el cálculo o estimación de cuántos recursos se van a fijar y la autorización de cuánto se puede comprometer. Ahora bien, tiene ventajas y desventajas este sistema de competencia jurídica. La principal desventaja tiene que ver con la lentitud. ¿Por qué? Porque lo que era una ventaja en el sistema de caja, que era la rapidez con que se podía obtener el resultado, precisamente para corregir las ventajas que tenía, que era que se podía, demorando pago, alterar el resultado presupuestario. Bueno, acá lo que se busca es imputar al ejercicio el gasto en el momento en que se compromete el gasto, o sea que nace la obligación o la relación jurídica que podría terminar generando una eventual salida de fondos. ¿Por qué hay una eventual salida de fondos? Porque la administración puede comprometer gastos, pero si el proveedor nunca entrega la mercadería o nunca presta el servicio, no va a recibir el pago. El mandado a pagar se produce cuando el proveedor entrega el bien, entonces después se le paga, pero o presta el servicio de conformidad y se le paga. Ahora, si nunca presta el servicio, nunca entrega la mercadería, está el dinero comprometido, pero no se va a pagar. Ahora, como se afecta en el momento del compromiso, no importa que se pague en el ejercicio que sigue. Lo cierto es que ese gasto ya quedó imputado, supongamos, en el ejercicio 2020. Y después, respecto a los recursos, bueno, vamos al impuesto inmobiliario. Los impuestos inmobiliarios emitidos durante el año 2020, o sea que nació el derecho a cobro durante el año 2020, no van a pertenecer a otro ejercicio aunque se cobren en otro ejercicio, porque se fijaron o devengó el recurso en el 2020. Lo pagó el contribuyente del 2021, no importa, siguen perteneciendo al ejercicio 2020. ¿Y por qué digo que las desventajas o la crítica que recibe este sistema por parte de la doctrina es la lentitud? Y porque como hasta que no termine de pagarse, digamos, hasta que no termine de pagarse o de el gasto, o hasta que esos gastos o esos recursos recaudados no ingresen al tesoro, de alguna manera hay una imposibilidad de determinar, digamos, cuáles fueron los residuos activos y pasivos, que por eso algunas legislaciones lo que plantean es un periodo suplementario de liquidación. Entonces plantean, bueno, yo al cierre tengo una X cantidad de residuos activos y pasivos, que serían básicamente los recursos que fueron mandados a pagar y no se pagaron, y los gastos, los gastos que fueron mandados a pagar y no se pagaron,
y los recursos que fueron recaudados y no ingresaron al tesoro. Bueno, en 3 meses trato de pagar todo lo posible, recaudar todo lo posible y de última hago un cierre provisorio, porque si lo tomamos como era originalmente, había ejercicios que no terminaban de cerrar nunca y tenían a lo mejor una imposibilidad de determinar realmente cuál fue el resultado del ejercicio, porque teníamos esos problemas para darle un corte al ejercicio. Por eso yo quería plantearle alguna cosita para que anotaran respecto a los residuos pasivos y activos, que siempre es uno de los temas que un poco cuesta más entender. Vuelvo a decir, se clarifica con el número. Hola, ¿me escuchan? Sí, Leonardo. Sí. Bien. Bueno, no, porque... ¿Me permitís una introducción? Sí, por favor, Mabel. Sí, ahora lo vemos en la práctica, pero les podemos contar a los alumnos cuando hemos visto esos casos reales, por ejemplo, del sistema de caja, ¿te acordás? En algunas comunas. O sea, por ejemplo, no vemos el de competencia jurídica pura, pero sí el sistema de caja. Sí, digamos, pese a que las ordenanzas contables de algunas comunas o de algunos municipios inclusive plantean quizá un sistema mixto como el de la Municipalidad de Rosario, en la práctica vemos que utilizan como si tuvieran el sistema de caja. Es más, en algunos lugares no ha pasado Caja o que no inglés, encontrado cuando hay un cambio de gobierno. Claro, cuando cambia el gobierno puede ocurrir esta situación que yo planteaba como algo teórico, pero también hemos visto en la práctica. El gobierno que se va, demora pago, plantea que se fue con superávit, pero el CASUM me dice, me siguen apareciendo facturas de previa al 10 de diciembre, estoy en enero, febrero, marzo, y me siguen apareciendo facturas del que se fue. O sea que en realidad no era... Entonces, para combatir esa falencia, es que el sistema de competencia jurídica plantea, no, vamos a apropiar el gasto en función de cuándo se hizo, cuándo se comprometió o el recurso, cuándo nació el derecho a cobrarlo. Pero eso a su vez impide una rápida determinación del resultado real del ejercicio, porque quedan esos residuos y activos pasivos que en realidad generan una incertidumbre acerca de cómo terminó siendo efectivamente el resultado del ejercicio. Por eso quería dictarles una... no sé, Mabel, si querés comentar algo más quería comentar eso, lo que hemos visto cuando hay un cambio de gobierno, alguien que gastó mucho, por ejemplo, antes de unas elecciones, y entonces cuando llega el nuevo encuentra, por empezar, llega y no sabe cuánto, porque todo se produce el 10 de diciembre en nuestro país. Entonces se le está por terminar el ejercicio, no sabe cuánto le queda de créditos presupuestarios porque esos gastos no están registrados en la etapa anterior, como es el caso de Nación, provincia, o aún el de los municipios como Rosario, que lo registra siempre con un criterio de prudencia a los 3 niveles. En Rosario, en la etapa del compromiso, ¿no? Que después lo vemos porque tenemos ejercicios prácticos, pero es muy importante eso porque después le empiezan a aparecer justamente, como les estabas explicando vos muy bien, esos gastos y tiene que hacer frente y no sabía que los tenía. Bueno, el criterio de prudencia que dice la profesora Cabrera tiene que ver, porque si volvemos a recordar cómo era el cuadro de la etapa y ejecución, las etapas de la ejecución de gasto y recursos, vamos a ver que, por ejemplo, en este sistema mixto que Rosario, que sería de caja para los recursos y competencia jurídica, ahí está el cuadro. Bueno, hay un error en el gasto de vengamiento que dice vengamiento. Bueno, les pido disculpas por algún error de tipeo. Pero bueno, ¿qué les quería decir? Que Rosario, sacando eso del compromiso en curso de formación, que sería la reserva interna, la afectación preventiva, por ahora hagan abstracción de eso. La primera etapa del gasto sería el compromiso contal, o sea que en el municipio de Rosario se registra en el momento del compromiso.
Lo cual es un criterio de prudencia, porque apenas genero la relación jurídica, registro el gasto. Y el recurso lo tomo en la última etapa, recién cuando ingresó al Tesoro. En realidad, esa ordenanza contable vigente en Rosario tiene este criterio de prudencia de que el ingreso al Tesoro, que es la última etapa de ejecución del recurso, ahí considero que el recurso pertenece al ejercicio. En cambio, el gasto, apenas hago el compromiso, ya lo imputo a este ejercicio y no a otro. Pero el problema tiene que ver con la liquidación de los residuos activos y pasivos. No tanto Rosario, porque los residuos pasivos se tratan de minimizar, pero imaginemos en Francia cuando se empezó a aplicar este sistema. Los residuos pasivos tardan años en liquidarse. Se podían pasar, a lo mejor pasaban 15 años después y podían cobrar un residuo pasivo de un ejercicio anterior, y es como que los ejercicios no cerraban nunca. Entonces, lo que se empezó a hacer fue plantear un periodo suplementario de liquidación, como le decía, no sé, 3 meses, hasta marzo. Entonces, se trataba de cobrar todo lo posible, pagar todo lo posible relativo a esos residuos, y ahí se le da un corte al ejercicio y se trataba de determinar resultados. Y bueno, quedaban las cuentas de los ejercicios cerrados para que sería de manera se podía cobrar o pagar alguna de estas cuentas que al 31 de marzo, después de ese periodo suplementario de liquidación de los residuos quedó pendiente, cerrarlo. Pero quería decirles puntualmente algo de teoría de los residuos pasivos, que pongan algo así, en este sistema de competencia jurídica. Para los gastos se compara en cada crédito del presupuesto las cantidades autorizadas contra las comprometidas. Los gastos comprometidos y pendientes de pago vienen a formar los residuos pasivos del ejercicio. Y el pago posterior va a realizarse imputándolo a este ejercicio. O sea, si yo tengo un residuo pasivo, lo pagaré en otro año, pero va a seguir repercutiendo, aunque lo pague en el 2021, si un residuo pasivo en el 2020, va a repercutir en el ejercicio 2020. Respecto a los residuos, en este caso activos, lo que quería mencionar era que los importes fijados a cobrar o devengados a cobrar son los residuos activos del ejercicio y la recaudación se puede efectuar más adelante, pero van a imputarse a este ejercicio. Pero vuelvo a decir, el concepto de residuo pasivo y activo, cuando veamos la práctica, se va a visualizar de una manera mejor. Y el sistema mixto de la Municipalidad de Rosario ya lo adelantamos. Toma el sistema de caja para los recursos y el sistema de competencia jurídica para los gastos. Y las leyes. Hay alguien que creo que lo llamó el sistema del devengado, pero en realidad es más correcto hablar del sistema de la Ley de Administración Financiera, donde lo que nos encontramos es que se toma el momento de la recaudación para los recursos y el momento del devengamiento para los gastos. Entonces, ¿es una especie de sistema mixto? Sí, porque en realidad no es ni competencia jurídica ni caja. Pero bueno, como sistema mixto llamamos a la Municipalidad de Rosario, esto vamos a llamarlo el sistema de las leyes, nacional y provincial. Podemos pasar a la práctica, Mabel, no sé si tenés posibilidad de compartir el Word de nuevo, así leemos un poco el planteo. Hola, hola. ¿Me escucha? Martín, ¿está ahí para contarme si me escuchan? Se Hola, le hola. escucha, profesor, me parece que se le cortó a la profesora. Bien, entonces lo que decía es que tenemos una práctica que vamos a desarrollar respecto a
sistemas presupuestarios donde vamos a dar los mismos datos de ejercicio, pero vamos a ver cómo, según el sistema presupuestario aplicado, las relaciones de cierre van a cambiar. Voy haciendo algunas aclaraciones previo al planteo. El déficit o superávit de entradas hay que calcularlo en todos los sistemas, al igual que la economía de inversión. Después, según el sistema, vamos a encontrar que en algunos tengo que calcular residuo activo o pasivo, como el de competencia jurídica, la deuda exigible. En el de las leyes vamos a determinar lo comprometido no devengado, que pasa al ejercicio siguiente. Entonces vamos a tener relaciones que son del lado de los recursos y relaciones que son del lado de los gastos. Relaciones es la forma de denominar estas cuentas que hacemos al cierre del ejercicio. Entonces, les voy a dictar unos datos que tienen que ver con esta práctica que vamos a dar. Tenemos un ejercicio que vamos a pensar que es el 2021, donde tenemos para este presupuesto del año 2021 un cálculo de estimación de recursos de 225 millones. Como lo pensamos como un presupuesto en equilibrio, las autorizaciones máximas para gastar que se aprueban por la ley también van a ser 225 millones. Después, vamos a tener una fijación de recursos por 112 millones. Les pido que vayan copiando estos datos porque nos va a permitir después desarrollar la solución, ¿no? ¿La fijación cuánto es? Voy de vuelta. Los recursos estimados o calculados en el presupuesto aprobado son 225 millones. Las autorizaciones máximas para gastar o gastos autorizados son también 225 millones, porque sería un presupuesto en equilibrio. Lo que se sancionó en la ley no es que tuviera ni déficit ni superávit, sino un equilibrio. El recurso fijado es de 112 millones. El recurso recaudado es 93 millones. Los recursos ingresados son 74 millones. A su vez, los gastos comprometidos son 101 millones, los gastos devengados son 89 millones, los gastos mandados a pagar, que les vuelvo a decir, en la ley no está, pero nos van a servir para el sistema de competencia jurídica, ergo, para el sistema mixto de la Municipalidad de Rosario en lo relativo a gastos, ese mandado a pagar va a ser 71 millones. Y después, los gastos pagados van a ser de 69 millones. Vale la aclaración, son cifras simbólicas, redondeadas, que a los fines didácticos, digamos, damos esta cifra y no damos los números reales, supongamos, de la provincia o de la nación, porque, bueno, no tiene sentido calcular los centavos o las comas, por eso damos números redondos. Bueno. Profe, sí. ¿Podría repetir los números de gastos? Sí, cómo no. Les decía que, por un lado, lo que se aprobó por ley del Congreso serían 225 millones, el gasto comprometido 101 millones, el gasto devengado 89 millones, el gasto mandado a pagar 71 millones y el gasto pagado 69 millones. Profe, ¿cuánto dijo mandado a pagar? 71 millones, 71. Gracias. Y el gasto pagado 69 millones. Bueno, ¿qué les dije hace un ratito? Que el déficit o superávit de recaudación,
también algunos autores hablan de déficit o superávit de entradas, que en el caso que coincida lo calculado con lo ingresado en el caso del sistema de caja, si da 0 sería un equilibrio. Ese lo voy a calcular siempre. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablo de déficit de recaudación o superávit de recaudación, que sería la primera relación que vamos a calcular siempre, el lado de los recursos, lo que estoy haciendo es comparar esa estimación o cálculo de recursos que aprobó por ley del Congreso contra el dato del momento que uso para apropiar el recurso según el sistema presupuestario empleado. O sea, que como en el sistema de caja utilizo el momento de ingreso al tesoro, lo que hago es comparar el recurso calculado contra el dato que tengo de recurso ingresado o recursos ingresados. Entonces, a los 225 millones le voy a restar los 74 millones que digo que están ingresados. Al ser positivo, en el caso de, si hablamos de recaudación, déficit o superávit de recaudación, lo positivo es déficit. El 0 es equilibrio y lo negativo sería superávit de recaudación. ¿Por qué? Porque si yo calculé 225 millones y lo ingresado hubiera sido 250 millones, quiere decir que ingresó a tesoro más de lo que tenía calculado la ley. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, esa en el sistema de caja va a ser la primera relación que voy a calcular y la única que voy a calcular del lado de los recursos. Los gastos, los recursos calculados contra los recursos ingresados. ¿A dónde? Al tesoro. En este caso, como les dije, me va a dar 151 millones. A ver. Del lado de los gastos, les dije que también algo que íbamos a calcular siempre era la economía de inversión. ¿Qué voy a comparar? Bueno, lo que se aprobó por ley del Congreso como un límite máximo para gastar, que serían los gastos autorizados, contra el gasto que utiliza el sistema presupuestario de empleo para apropiar el momento del gasto que utiliza el sistema presupuestario de empleo para apropiar el gasto de ese ejercicio y no a otro. Entonces, como en el sistema de caja o inglés, el momento que utilizo para apropiar o imputar un gasto al ejercicio es el momento del pago, lo que hago es a ese gasto autorizado de 225 millones, restarle los gastos pagados que son 69 millones. Entonces voy a tener una economía de inversión positiva de 156 millones. La economía de inversión nunca puede ser negativa. ¿Por qué? Porque a diferencia del recurso, que es un cálculo, una estimación, que puede ser mayor, menor o igual, la economía de inversión nunca puedo tener un número negativo, porque a lo sumo puedo gastar el máximo autorizado. No puedo gastar más que lo autorizado. En este caso, el gasto, el momento que utilizo para definir cuál es el gasto que corresponde al ejercicio, es el pagado. Entonces, en este sistema no puedo pagar más que lo autorizado. Si lo autorizado es un monto de 225, podré pagar hasta 225. Entonces la economía de inversión será 0 o equilibrio. Va a ser positiva si pago menos del autorizado, pero nunca puedo pagar más del autorizado. ¿Podría alguien plantearme el tema de las modificaciones presupuestarias? Que hay un artículo de la ley del 37 y el 39 que plantea modificaciones presupuestarias. Ahora bien, ese artículo, llegado el caso, lo que hará el jefe de gabinete con los
mal llamados superpoderes, será modificar la autorización que da el Congreso y pondrá una nueva autorización, pero sigue siendo un límite nuevo, entonces nunca puedo gastar, mejor dicho, en el sistema de competencia de caja, donde el gasto es la propia del momento del pago, nunca voy a poder pagar más que lo autorizado. Por eso nunca la economía de inversión va a ser negativa. Si me da negativa, algo estoy haciendo mal, evidentemente. Entonces, como les decía, tengo cálculo de un déficit de recaudación, del lado del recurso, tengo del lado del gasto una economía de inversión, y como es el sistema más sencillo, lo único que me falta es determinar el resultado del ejercicio, o podemos llamarlo el resultado de la ejecución presupuestaria. ¿Y qué cálculo voy a hacer? Bueno, voy a comparar lo ingresado menos lo pagado. Como lo ingresado es 74 millones, le resto lo pagado que es 69 millones, tengo un número positivo que es un superávit de 5 millones. ¿Hay otra forma de verificar que este superávit de 5 millones? Sí. Si a esa economía de inversión que da 156 millones, le resto el déficit de recaudación que es 151 millones, también obtengo los 5 millones de superávit. ¿Alguna consulta? No, ahí se entendió, profesor. Este es el sencillo. Vamos a complicarlo un poquito más. Pasamos al segundo sistema, el de competencia jurídica. Voy a tomar del lado de los recursos el momento de la fijación para calcular el déficit o superávit de entradas. Entonces, esa determinación del déficit, equilibrio, superávit de entradas, ya sé cómo hacerla. O sea, tomo el calculado, que era 225 millones, como el fijado 112 millones, el déficit de recaudación son 113 millones. Pero yo le hablé del residuo activo. ¿Y qué era el residuo activo? La diferencia entre lo que tengo derecho a cobrar, que es ese gasto fijado devengado, contra lo que realmente ingresó al tesoro. Entonces, si a 112 millones le resto lo ingresado al tesoro, que es 74 millones, tengo un residuo activo de 38 millones. Esto solamente se calcula, el residuo activo, en el sistema de competencia jurídica puro, digamos, el teórico, digamos, que, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario, como no toma el sistema de competencia jurídica para los recursos, no se calcula el residuo activo, solamente en el sistema de competencia jurídica, no en el sistema mixto que utiliza la Municipalidad. Y del lado del gasto, en el anterior calculábamos la economía de inversión, acá también lo podemos hacer. La diferencia es que a los gastos autorizados le voy a restar los gastos comprometidos. Entonces, a los 225 millones que tengo autorizados, le voy a restar gastos comprometidos por 101 millones. Entonces, mi economía de inversión va a ser de 124 millones. Recuerden, la economía de inversión positiva o bien cero, nunca negativa. Ustedes me podrán decir, para esa verificación que yo decía que se hacía entre el déficit de recaudación y la economía de inversión, bueno, si yo tengo, por ejemplo, una economía de inversión de 124 millones y le resto 113 millones, voy a tener un resultado de 11 millones de superávit. Esa es la verificación del resultado de la ejecución presupuestaria. Pero acá, de la misma manera que le dije que íbamos a complicar el tema de los recursos,
no es solo la economía de inversión lo que voy a calcular los gastos. Voy a calcular también los residuos pasivos. ¿Y de qué manera? Comparando lo comprometido con el mandado a pagar. Entonces, si lo comprometido era 101 millones, lo mandado a pagar 71 millones, mi residuo pasivo va a ser 30 millones. ¿Es lo único que voy a calcular el gasto, la economía de inversión y el residuo pasivo? No, también voy a calcular la deuda exigible. En el sistema de competencia jurídica comparo los 71 millones del mandado a pagar contra el gasto pagado, que son 69 millones. Entonces, la deuda exigible, que sería lo que está mandado a pagar, pero no llegó a pagarse, son 2 millones. El gasto fijado o devengado es 112 millones. Y el gasto comprometido es 101 millones. Entonces, la diferencia entre ambos me da un superávit de 11 millones que, como les dije, se puede verificar restando a la economía de inversión el déficit de recaudación. Entonces, recordemos, en el sistema de competencia jurídica, a diferencia del sistema de caja, hago dos relaciones del lado de los recursos, en el sistema de caja era uno, y del lado de los gastos hago tres relaciones, tres cálculos, cuando en el sistema de caja era uno solo. Y siempre hago el resultado del ejercicio o el resultado de la ejecución presupuestaria tomando el momento de los recursos, donde apropio el gasto en ese sistema, perdón, el momento que apropio el recurso en ese sistema, contra, restándole el gasto, el momento del gasto que uso para apropiar en ese sistema. Entonces, en el caso de competencia jurídica sería el recurso fijado menos el recurso comprometido. Sí, hay una consulta, no sé de quién. ¿Quién habló recién que quería hacer una consulta? Profe, ¿puedes repetir el residuo activo? Sí, cómo no, pero después hay un compañero que hizo una consulta que quería escuchar cuál era la duda. Bueno, el residuo activo, ¿me dijiste? Sí, ese. Sería comparar el recurso fijado o devengado en el sistema de competencia jurídica. Recursos fijados o devengados son 112 millones, a los cuales le voy a restar el recurso ingresado, que son 74 millones. Entonces, 112 menos 74 me da 38 millones. Eso sería mi residuo activo. Gracias. No hay que... ¿Cuál fue el compañero que habló antes que tenía una duda, me parece? O algún otro que tenga alguna consulta del sistema de competencia jurídica. Leonardo, si querés que comparta algo, intento, porque hoy... Sí, por favor, si podés compartir la práctica, así ellos visualizan esto que estamos... Bueno. Sería... Bueno, yo lo voy poniendo, pueden hacer captura de pantalla. Hagan captura de pantalla si quieren, antes que después se corte o algo, pero... sería acá, esta parte, ¿qué querés que comparta? Donde está el planteo, baja un poquito más que está en hoja separada. Ahí. Así ellos copian el planteo. Bueno, el planteo es ese, ¿no? Los siguientes datos corresponden al cierre del ejercicio 2021, se solicita obtener las distintas relaciones, y los datos son esos, que les dicté, pero acá pueden verificar si copiaron bien. Entonces tenemos recursos calculados por los 125 millones, recursos autorizados por los 125 millones. No es obligatorio que el Congreso sancione una ley de presupuesto en equilibrio. A los fines didácticos nosotros siempre planteamos un presupuesto equilibrado, pero podría no serlo, digamos, ¿no? Por eso en realidad, en un momento que el gobierno anterior hablaba de déficit cero, en realidad está hablando de un presupuesto equilibrado. Lo que pasa es que, bueno, si hay un peso de más o de menos,
siempre encontrar el equilibrio exacto sería muy difícil en grandes cifras. Pero bueno, gastos fijados, 112 millones, recursos fijados 112 millones, recursos recaudados 93 millones, del lado del gasto comprometido 100 millones, gasto de vengado 89 millones. No sé si podés seguir avanzando, Mabel. Recursos ingresados 74 millones, mandado a pagar 71 millones, pagados 69 millones. Y acá está un poco lo que les planteaba del déficit de recaudación y la economía de inversión. Si puedes subir un poquitito más, así vemos, ahí está. Bueno, esto que está sencillito ahí, es el sistema de caja o inglés. Del lado de los recursos, hago un cálculo del déficit de recaudación, en este caso, porque hay un signo positivo, si no sería un superávit. Y del lado de los gastos hay una economía de inversión, que calculo que va a ser positiva o cero. Y después, el superávit de 5 millones, sí. Ahí dice déficit de recaudación, ¿no sería superávit? Te vuelvo a decir, cuando es positivo, el déficit de recaudación o de entradas, aunque parezca contradictorio, el déficit es positivo. Ah, déficit positivo se llama. Cuando da negativo, tengo un superávit. Ah, al revés, tomé nota al revés, está bien. Te has confundido con el resultado de ejecución presupuestaria, donde ahí sí, el positivo es superávit y el déficit es negativo. Por eso expliqué que en el caso de la recaudación, el déficit es positivo y si lo ingresado, en este caso, supera lo calculado, voy a tener un superávit de entradas o de recaudación. Ahí está, eso es. Perfecto, gracias. No hay de qué. Vuelvo a repetir, lo que aprueba la ley del Congreso o de la legislatura provincial es un cálculo o una estimación. Por eso puede pasar que, como es un cálculo, se recaude más o se recaude menos. Mabel, no sé si podés compartir el de competencia jurídica, que es el que viene a continuación. Si no, bueno, seguimos con el mixto. ¿Qué pasa con respecto al sistema mixto? En realidad ya lo tienen ustedes, porque si toman el cálculo de relaciones que hicimos en el sistema de caja, del lado de los recursos, ahí tienen la primera parte del sistema mixto municipal de Rosario, vuelvo a decir, tomamos la municipalidad de Rosario como ejemplificación de lo que sucede a nivel local. Puede pasar que ustedes me digan, yo vivo en Villa Gobernador Galvez, bueno, Villa Gobernador Galvez tiene su propia ordenanza de contabilidad y así cada ciudad o comuna. Pero bueno, como no podemos ver todas las comunas, todas las municipalidades, la Universidad Nacional de Rosario, bueno, se tomó el criterio de explicarlo en Rosario, pero bueno, después cada uno, si tiene interés, podrá averiguar en su ciudad o en su comuna cuál es la ordenanza contable y qué sistema aplican. Ahora, la mayoría de la ordenanza contable, como decíamos con la profesora Cabrera, es también un sistema mixto. Lo que sucede es que en la práctica, por ahí, alguna comuna termina aplicando un sistema de caja, pese a que su ordenanza plantea que hay que registrar el compromiso. Igual, tanto la Municipalidad de Rosario, las otras municipalidades, como todas las comunas, deberían adecuar sus ordenanzas y no lo han hecho, porque la ley provincial plantea que tendrán que reformar su sistema de administración financiera, etcétera, pero bueno, las ordenanzas han quedado congeladas en el tiempo en muchos casos. Entonces, les decía, para el sistema de mixto, voy a hacer una sola relación, un solo cálculo del lado de los recursos, que es el sistema, o sea, comparar el recurso calculado contra el recurso ingresado. Eso ya lo habíamos calculado, daba 151 millones, porque a 225 millones calculados le resto un recurso ingresado de 74 millones. Mi déficit de recaudación es 151 millones, porque es positivo.
En cambio, en el gasto, según el sistema de competencia jurídica, ya habíamos dicho que tenía una economía de inversión de 124 millones. ¿Por qué? Porque comparaba el gasto autorizado 125 y le restaba el gasto comprometido 101. A su vez, acá sí calculo el residuo, en este caso pasivo, comparando el gasto comprometido 101 millones menos el mandado a pagar de 71. Entonces tengo un residuo pasivo de 30 millones. Y por último, la deuda exigible la comparo entre el mandado a pagar 71 millones menos los pagados 69 millones, tengo una deuda exigible de 2 millones. ¿Cómo voy a calcular el resultado de ejercicio o resultado de ejecución presupuestaria? Igual que siempre. ¿Qué momento tomo para el recurso apropiarlo al ejercicio? El ingreso. Entonces comparo el recurso ingresado, 74 millones, y le resto el gasto en el momento que lo uso para apropiarlo, que como utilizo el sistema de competencia jurídica, el gasto es comprometido. Entonces, el recurso ingresado, 74 millones, le resto el compromiso de 101 millones, y voy a tener un déficit acá sí, porque me da negativo 27 millones. ¿Alguna consulta respecto al sistema mixto que utiliza la Municipalidad de Rosario? ¿Me escuchan? A ver, Martín, o alguno que me... Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, bien. No, porque a veces cuando pregunto si hay una duda, hay silencio, tengo temor a que quizá ya... Estamos procesando la información. Bueno, sigamos. Nos falta el sistema de las leyes. Acá, en las leyes provincial, voy a hacer del lado de los recursos un solo cálculo, una sola relación, que es comparar la estimación, que eran los 225 millones, o el cálculo de los recursos, contra lo que se recaudó efectivamente, que eran 93 millones. Entonces, como es positivo, voy a tener un déficit de recursos. Vuelvo a decir, si alguna vez en un examen le aparece que lo recaudado supera lo calculado, está todo bárbaro, nada más que en vez de déficit de recursos, tengo que poner que es un superávit de recursos. ¿Qué significa eso? Se recaudó más que lo que estaba previsto recaudar, que lo que se calculó que se iba a recaudar. Me va a dar negativo. Y en la verificación, recuerden que menos delante de un menos es más. Entonces, cuando quiera verificar la economía de inversión, voy a tener un menos, entre paréntesis otro menos, en realidad lo voy a terminar sumando si tuviera un superávit de recursos. Pero bueno, en principio, calculo entonces el déficit de recursos, que me da 132 millones, en el caso de las leyes, pues comparo el recurso calculado 225 millones, y el resto lo recaudado 93. Del lado del gasto tengo que calcular la economía de inversión siempre, en este caso a los 225 millones le resto 89 millones de vengado. Tengo una economía de inversión de 136 millones. Me pasa que falta calcular lo comprometido contra lo devengado. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la ley, ahí si puedes bajar un poquito más, Mabel, pues ya estamos... Sí, bueno, disculpen que se me cortó, que hoy tengo muchos problemas con esto. Decime dónde, ¿sigo bajando? Un poquito más, así vamos a lo de las leyes que estaba explicando ahora. Eso que están viendo es lo de competencia jurídica. Si quieren hacer la pantalla, pueden ir haciéndolo, si quieren. ¿Sigo? Sí, no sé dónde quedaste. No, ya estoy en el de las leyes, pero bueno, así van viendo lo que estuvimos diciendo, así van controlando que copiaron. Bueno, ahí necesito que más, pues estoy ahí. Bueno, entonces, lo que les dije antes, del lado de los recursos en el sistema de la ley provincial o de la ley nacional, tenemos que calcular solamente si hay déficit o superávit de recursos. Y vuelvo a decir, parece contradictorio, pero si me da positivo es déficit. En este único caso. Y del lado del gasto voy a calcular la economía de inversión, que se calcula siempre, y lo que me plantea la ley es que hay que calcular lo comprometido no devengado. Entonces, ¿cómo lo calculo? A los gastos comprometidos le resto lo devengado. Entonces, si tenía 101
millones de gasto comprometido y le resto 89 de gasto devengado, pasan al ejercicio siguiente 12 millones. Y después tengo, pues seguir bajando, Mabel, un poquito, tengo los gastos devengados por 89 millones, a los que le voy a restar los gastos pagados por 69 millones. Y eso me va a dar la deuda exigible de 20 millones. Entonces, en el sistema de las leyes, voy a tener que calcular las siguientes relaciones. La economía de inversión, lo comprometido no devengado, que pasa al ejercicio siguiente automáticamente, y lo devengado no pagado, que sería la deuda exigible. Esa deuda exigible, vuelvo a decir, son 20 millones. ¿Y cómo calculo el resultado de la ejecución presupuestaria? Bueno, una forma de calcularlo, ya les dije que en realidad lo pueden usar como verificación, es a la economía de inversión, 136 millones, le restan el déficit de recursos, 132. Pero la forma más sencilla es agarrarlo diciendo, ¿en qué momento se apropia el recurso en este sistema? En momento de recaudación. Bueno, entonces tomo los recursos recaudados, 93 millones, y lo comparo contra el momento en que se apropia el gasto al ejercicio según este sistema, que es el momento del devengamiento, que son 89 millones. Entonces comparo los recursos recaudados, 93 millones, menos los gastos devengados, 89 millones, y tengo 4 millones que al ser positivo es un superávit. ¿Alguna duda respecto a este sistema? Bueno, en principio parece que quedó claro, aparte ahora teniendo el soporte de visual es más sencillo seguir. Sí, aprovechen a hacer captura, hagan captura de pantalla, disculpen, porque como se va cortando, vayan teniendo esto. Bien. Bueno, esto sería lo de sistemas presupuestarios. Lo que sí, como ya vieron el artículo 12 con la profesora Cabrera, lo que vamos a ver es un ejemplo numérico que también lo pueden ver en un ejercicio similar en el cuadernillo de práctica, que es determinar el resultado económico y financiero. Y copien esos datos que aparecen ahí, hagan una captura de pantalla, como dice la profesora Cabrera, porque ahí vemos la aplicación de ese artículo 12 que ya vieron en la teoría. No sé si alguno tiene la ley a mano para leer el artículo 12 y refrescarlo, o alguno a lo mejor faltó a la clase y no lo recuerda, o no tiene la ley a mano. Sí. A ver, yo voy a llamar a algún alumno, a ver, Luján Melfi. Sí, profesora, acá lo tengo. Un segundito. Bueno, vamos. Acá está. ¿Empiezo? Sí, y la reglamentación también lo tenés, ¿no? Porque en realidad... Sí, que estaba. Bueno, dale. Bueno, dice, los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. ¿Y leo el reglamento del decreto? Sí, por favor, lee la reglamentación, que teniendo el ejercicio numérico es más fácil visualizar. Bien, dice, el total de los recursos corrientes menos el total de los gastos corrientes mostrará el ahorro del ejercicio, el cual podrá resultar con signo positivo o negativo. Este resultado, adicionado a los ingresos de capital y deducidos los gastos de capital, permitirá obtener el resultado financiero, el cual se denominará superávit, si es de signo positivo, o déficit en el caso contrario.
La cuenta de financiamiento presentará las fuentes y aplicaciones financieras compatibles con el resultado financiero previsto para el ejercicio. Los programas y subprogramas presupuestarios deberán expresar la producción de bienes y servicios. Bueno, les hago una pregunta. Si ustedes quisieran calcular el resultado financiero y no tuvieran el dato de los ingresos y gastos corrientes, ¿es posible hacerlo según lo que leyó la compañera y según lo que están viendo compartido por la profesora? ¿Se entendió la pregunta? Supongamos que no tengo los datos de ingresos corrientes y gastos corrientes. ¿Puedo determinar igual el resultado financiero? ¿Algún voluntario? Si no, voy a tener que agarrar a alguien al azar. Bueno, Yo creo que no, ver, profe, por lo que dice el artículo. Creo que no por lo que dice el artículo, que permitirá obtener el resultado financiero, los ingresos de capital y gastos de capital. Si yo tengo solamente el dato de ingreso de capital y gasto de capital, fíjense que mi resultado financiero no va a ser menos 20. ¿Por qué? Porque implícitamente el resultado financiero tiene adentro el cálculo del resultado económico. En otras palabras, lo que he visto en algún examen donde cuando pedimos el resultado financiero es que un alumno pone ingreso de capital menos gasto de capital y me dice que el resultado financiero en este caso sería menos 20 millones, es inexacto. ¿Se entiende por qué? Porque para calcular el resultado financiero sí o sí necesito determinar el resultado económico primero. Claro, omiten un cálculo. Esto lo puedo atribuir a los nervios, a que no la cursaron, a que no le prestaron suficiente atención cuando se explicó el artículo 12. Por eso lo hice volver a leer, pese a que ya se había dado, para que tengan en claro de que el artículo me dice, se determina el resultado económico, y a eso le voy a sumar el ingreso de capital, a eso le voy a restar el gasto de capital, y recién ahí obtengo el resultado financiero, que ahí sí tengo superávit o déficit. En cambio, el resultado económico es un ahorro con signo positivo o negativo. Así dice la reglamentación. ¿Alguna Leonardo, duda? No, Sí, Mabel, creo que querías comentar algo. sí, tengo que prestar atención a esto. Después, en todo caso, en otra clase que funcione mejor, les voy a compartir algunos de los ejercicios que nosotros preparamos para los exámenes y donde les damos una serie de datos y les pedimos que saquen las otras relaciones de las que ya se hablaron y también los resultados para que vean cómo se pide, por ejemplo, en un examen, que no hacemos todo el desarrollo, sino determinadas relaciones. Les podemos dar algún ejercicio que ya se haya tomado, si quieren. Lo ponemos y hacen captura de pantalla, lo podemos preparar para la próxima, Leonardo, y que lo hagan de tarea, si no después. Sí, por ahí, digamos, algún examen, quizá lo que hacemos es decir, bueno, entre ingresos y gastos corrientes, ¿y qué obtengo? Y ustedes tienen que identificar que ahí estoy hablando del ahorro con signo positivo o negativo, o que estoy determinando el resultado económico. Claro. También puede pasar que demos algún asiento y pidamos que nos expliquen de qué se trata. O sea, los exámenes por ahí tienen una dificultad adicional, pero precisamente están las clases de consulta, están las clases y el cursado, a los fines de que ustedes tengan la herramienta para resolver por ahí qué estamos calculando cuando comparamos, por ejemplo, ingresos contra gastos corrientes.
Ahí, ¿Y quieren respecto a lo algo para sí. compartir? ¿Quieren que, no sé, Leonardo, tengo algún ejercicio? ¿Querés que lo comparta y que lo prepare? Traten de resolverlo, no sé. ¿O te faltaría algo para terminar de explicar? Yo quería, por ahí, si podíamos ver algo de cierre de ejercicio en estos minutos que faltan. Ah, bueno. Después lo vamos a hacer entonces en otra clase. Lo comparto en pantalla y ustedes lo resuelven, porque Leonardo después va a venir en otra clase. O lo hacemos durante la clase, el ejercicio, ¿no? Bueno. Sí, Leonardo. Vos, como vos dispongas. Ahí, simplemente comentar estas cuestiones que tienen que ver con el artículo 41 y 42 de la ley, que tienen que ver con el cierre del ejercicio, y de alguna manera tienen que ver también con la práctica de la unidad 5 y 6. Entonces, si ustedes van al cuadernillo de práctica, que bueno, por ahí vamos a modificar en el segundo cuatrimestre, pero bueno, está publicado el que hicimos a final del año pasado, y ahí ustedes van a ver que hay datos de un ejercicio 2019 ficticio donde tenemos recursos estimados, gastos autorizados, recursos recaudados, etc. Es el ejercicio 9 de la práctica, anótense, y ahí lo que se dice es que se hagan y al inicio del nuevo ejercicio. Entonces me dan los datos de cierre y me dicen cuál fue lo aprobado en la ley de presupuesto del año que inicia. Entonces, a modo de explicación de esa práctica que ustedes tienen en el cuadernillo, lo que yo quería comentar es que tiene que ver con sistemas presupuestarios, con el sistema específicamente hablando de la ley, cuando yo hablaba del comprometido no devengado. Cuando yo digo pasan al ejercicio siguiente, en la contabilidad presupuestaria se registra de la manera que está en este ejercicio de cierre de cuentas, donde lo que hago es, al 31 de diciembre, hacer presupuesto a compromiso, si uso el método de la sustracción, o si usara el método de la compensación, hago compromiso a presupuesto, y en el caso de este ejercicio, como lo devengado es 1.800.000 y lo comprometido 1.900.000, la cifra por la cual registro este compromiso a presupuesto es 100.000. O podría ser presupuesto a compromiso, como les dije, en rojo o entre paréntesis, por 100.000. Y eso, la leyenda, porque todos los centros de contabilidad presupuestaria tienen una leyenda, es por el gasto comprometido no devengado que pasa al ejercicio siguiente. Y la fecha es 31 de diciembre. Hay que respetar partida doble, obviamente, en los centros de contabilidad presupuestaria, igual que en los de contabilidad general. Y al inicio del otro año, ¿qué hago? Primero el asiento de apertura presupuestaria, que está en función de lo que se aprobó en la ley. Entonces, si la ley dice que tengo un presupuesto equilibrado, donde hago recursos a presupuesto, en recursos, que es el cálculo de recursos, eran 2.500.000, y el presupuesto era 2.500.000, que sería el presupuesto de gastos. También podríamos poner autorizaciones máximas para gastar, o autorizaciones para gastar 2020, 2.500.000. Esa es la apertura del libro en materia presupuestaria, digamos. Después, el compromiso, no vuelvo a hacer el caminito que vamos a ver que se hace para comprometer donde hay una reserva interna o una afectación preventiva. Directamente a ese presupuesto 2020 de gastos, o bien las autorizaciones para gastar 2020 de gastos, la voy a debitar y voy a acreditar el compromiso por los 100.000 que eran del ejercicio anterior. Y le voy a poner la leyenda por afectación de los gastos comprometidos no devengados del año anterior. Y lo que se hace en tercer lugar y por último es la deuda exigible a banco, donde ¿cómo calculo la deuda exigible? Bueno, tengo que pensar en el sistema presupuestario de las leyes nacionales y provinciales, cómo se calcula la deuda exigible. Y la deuda exigible es lo devengado no pagado. Entonces, si lo devengado es 1.800.000 y lo pagado 1.600.000, tengo 200.000.
Entonces voy a hacer deuda exigible 200.000 a banco 200.000. Podría pasar que registre el ingreso al banco del dinero, pero bueno, eso es algo que si no se pide específicamente no hay que hacer. Y en ese ejercicio, cuando vayan a la práctica y miren el ejercicio 9, van a ver que hay una aclaración de que ponemos que es al 1 de enero toda esa registración, pero muy probablemente en la práctica, como el 1 de enero es feriado, se termina haciendo esa registración el 2 de enero, por decir una fecha. Eso en materiales didácticos del campo, encuentran el cuadernillo de práctica, buscan el ejercicio 9, de cierre de cuentas, y es la aplicación de los artículos 41 y 42 de la ley con su reglamentación. ¿Alguna duda? No, profesor. Como decía Mabel, en alguna clase de práctica posterior, donde terminemos de ver quizá las etapas de los recursos y gastos, podamos también dar alguna ejercitación de algún examen a los fines de demostrar que si bien este es el ejercicio completo, a veces lo que se pide es algo puntual y no hay que repetir mecánicamente una serie de asientos memorizados porque le cambiamos una coma y ya hacen agua, no, hay que entender por qué se hace cada asiento. Por eso vuelvo a decir, cada asiento tiene una fecha, una leyenda, igual que en la contabilidad general. Ustedes no hacen un asiento porque sí, en contabilidad 1, en contabilidad 2, en contabilidad 3, lo hacen porque hay una necesidad de hacer el asiento. Esto es lo mismo. Si nosotros tenemos un planteo y pedimos asiento específico, no tienen que hacer asientos por las dudas. Tienen que hacer exclusivamente los asientos que se piden, porque inclusive muchas veces ponemos que los asientos hechos de más van a restar algún punto. Mabel, no sé si querés hacer algún comentario para cerrar la clase. Bueno, no sé, si querés comparto el ejercicio y les queda como de tarea. Después vamos a seguir, no sé, como quieras, si no lo damos en la próxima clase que darás vos también. La semana que viene no tenemos clase porque es semana de examen. Recuerden, y quizá en la siguiente. Bueno, ustedes hagan captura de pantalla. Después, si la otra semana, algún día, tenemos que suspender la clase porque continuamos con los orales, yo lo voy a comunicar, lo pongo en avisos. Ahora comparto el ejercicio. Les recuerdo, por favor, a los que vayan a rendir, en general, si van a rendir, sé que ya está, todos ustedes están en el aula 997, pero por las dudas, está habilitada el aula de examen hasta el sábado a las 9 de la mañana. Después se cierra y no se admite a ningún alumno más porque la cátedra tiene que organizar la cantidad de alumnos, si vamos a hacer un Meet o 2, porque no usamos que es el grande para las clases solamente. Así que, y si tienen algún compañero o compañera que tiene que rendir y no está en el campus, que por favor se inscriba. Yo encontré en esa condición 50 alumnos y me tomé el trabajo de mandarle un mail a cada uno, pero solamente 5 me respondieron. Entonces, como más cosas no puedo hacer, les comunico, si tienen a alguien conocido que va a rendir, que primero se anote en la 97, porque si no, no se va a enterar de los avisos. Pero yo ya vi que algunos de ustedes que van a rendir ya están bien inscritos, todos, yo lo estuve verificando, que están en el aula 763. El lunes, lo digo para el que vaya a rendir, el lunes, un rato antes del examen, les voy a publicar la clave Meet. Si son muchos, los dividen 2 por la mitad del abecedario, entonces se van a tener que fijar según la letra a cuál reunión tienen que entrar. Entonces los profesores van a estar divididos en 2 reuniones. Yo entro y salgo, voy a estar en las 2, pero ellos, cada uno va a estar en una reunión. Bueno, eso. Y si quieren, bueno, lo comparto ahora, Leonardo, si hacen captura de pantalla. ¿Me esperan un momentito? Hagan captura y lo tienen como tarea el ejercicio este. Espérenme. Bueno, no, ahora me bloqueó de nuevo, no puedo compartir pantalla, se queda. Bueno, lo dejamos para la flecha de compartir se me queda en gris. No puedo ahora, disculpen. Lo voy a poner. Sí.
Sí, sí, la otra semana cuando retomemos las clases va a venir Leonardo, así terminamos de ver todo. Ustedes también les recomiendo que relean el artículo 31, que ya se los comentó el profesor Santizo, pero lean bien el del decreto reglamentario, donde están las etapas del gasto, así volvemos sobre eso y hacemos alguna práctica y pueden participar también ustedes. Por eso lo ponemos en la clase próxima, el ejercicio, y lo van resolviendo allí. Así que bueno, no sé, ¿alguien necesita preguntar algo? Alguien que vaya a rendir, los demás tienen tiempo. Yo les digo para... ser solidarios con los compañeros que necesiten algo. Alguno que vaya a rendir la semana que viene, que tenga alguna duda puntual. Entonces nosotros nos despedimos, quedamos acá por si alguien tiene una duda. Mañana también hay clase a la mañana con el profesor Santizo. Bueno, yo sé que algunos de ustedes tuvieron la clase de consulta con Leonardo y Silvia, porque ya me informaron.